parece que se cuenta con teatro. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el culto en esta tarde. Pongámonos en pie una vez más. Vamos a clamar al Señor que sea Él descendiendo a este lugar, que sea hablando, ministrando nuestras vidas. Así que ayúdenme a orar en este momento. Te damos gracias una vez más, Dios, que podemos estar en este lugar, Dios, agradecidos a ti por todo lo que has hecho, Dios, por nuestras vidas, por tu amor, por tu gracia, Señor. Porque aún, Padre, nos amaste, nos perdonaste, nos limpiaste, Señor, y aún nos diste un llamado, un destino, un propósito, Padre, y estamos en este lugar, Dios, para oír de ti, para poder ser ministrados por ti una vez más. Habla a cada uno de los que están en este lugar y aún a través de las redes sociales, Señor, también ministra corazones, trae convicción a cada vida, Señor. Aún apresura los pasos de los que han de venir, Señor, y muévete en medio de nosotros. Porque deseamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado, Dios, aún sobre cada vida, Dios. Clamamos por ese pueblo, clamamos por Fuenlabrada y los alrededores, que veamos, Señor, aún a aquellos que habitan en ese lugar también, buscar de ti, Dios, poder encontrarte, porque aún todavía puede ser hallado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabarle en esta tarde, como dice esta canción. Vamos a decirle: te pertenezco, Señor. Quiero ser
Te alabamos, Dios, y bendecimos tu santo nombre. La gloria y la honra es para ti, Señor. Vamos a seguir alabándole, porque Él ha hecho aún milagros en medio de nosotros. Él se ha convertido en nuestro sanador. Presentarnos delante de ti, Dios, y aún ofrecer alabanza a tu nombre. La gloria es para ti, Señor. Vamos a seguir alabándole con una alabanza más. Vamos a decirle: traemos, Señor, hoy lo mejor delante de tu altar. Traemos hoy ante tu altar nuestro alma. Queremos darte lo mejor de nuestra vida. Entregaremos
unas palabras que podemos cantar, sino también esas palabras ser demostradas en nuestra vida, no solo al venir a la iglesia cada vez que nos reunimos, sino en nuestra vida misma, todos los días, que podamos darle a Él todo lo mejor, que podamos rendirnos en obediencia a su voluntad. Vamos a adorarle en esa tarde. Levante sus manos, cierre sus ojos y adórele. Yo sé que problemas vienen, las circunstancias cambian, la situación a veces se torna difícil, pero aún Él permanece a nuestro lado. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún cuando usted está pasando por pruebas, aún Él está a su lado para ayudarle, para guiarle, para llenarle de su paz, de su favor, de su gracia y aún consuelo para su vida. Vamos a adorarle. Olas vendrán, dice esta canción. Olas vendrán, viento se levantará, mas tu Señor a mi lado estarás. Olas vendrán, viento se levantará, mas tu Señor a mi lado estarás. Cuando miro al mar, veo la tempestad, sé que tu Señor no me desampararás, solo no me dejarás. Olas vendrán, viento se levantará, mas tu Señor a mi lado estarás. Olas vendrán, viento se levantará, mas tu Señor a mi lado estarás. Cuando miro al mar, veo la tempestad, sé que tu Señor no me desampararás, solo no me dejarás. Cuando miro al mar, veo la tempestad, sé que tu Señor no me desampararás, solo no me dejarás. Cuando miro al mar, veo la tempestad, sé que tu Señor no me desampararás, solo no me dejarás. Cada uno de nosotros podemos decir que hasta aquí Él nos ha ayudado. Hasta aquí Él ha estado con nosotros, hermano. Él no nos ha abandonado, Él siempre ha sido fiel, ha estado cerca de nuestra vida. Por esa razón, hermano, no podemos dejar de adorarle, porque Él jamás nos ha fallado y no tiene ninguna intención de poder hacerlo. Vamos a adorarle con una canción más. En este momento vamos a darle la gloria que Él se merece y aún a decirle que Él abra nuestros ojos, nos ayude a ver lo que Él ve. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero amar.
quiero ir, dame tus deseos más en mí. Dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu parecer. Oh Señor, necesitamos de ti. Cada día, Padre, podemos darnos cuenta de cuánto más necesitamos de ti. Oh, no podemos, Señor, dejar a un lado tu gracia, Padre, lo que tú has hecho por nosotros, y el poder estar agradecido, Dios, por ello, porque no somos merecedores de tu amor, no somos merecedores de tu gracia. Y cómo podemos ni siquiera imaginarnos que la plenitud de tu deidad pueda habitar en nosotros, Señor. Simplemente estamos en este lugar, Dios, agradecidos a ti por todo lo que has hecho, Dios, y aún por lo que vas a hacer en nuestra vida, Señor. Agradecidos, Dios, por cada milagro, Padre, que has hecho. Agradecido a ti, Dios, por cada respuesta, Dios, que has traído a cada oración. Agradecido a ti, Señor, porque aún nos has dado poder y autoridad. Y aún podemos, Señor, clamar por otros. Aún podemos poner nuestras manos, Dios, en los enfermos y saber que tú traerás sanidad. Aún, Dios, podemos llamarnos embajadores tuyos en medio de esta tierra. Y no solo eso, sino hijos tuyos, Señor, por lo que tú has hecho por nuestra vida. Padre, en esta tarde, Dios, que tu presencia, Dios, llene este lugar. En esta tarde, Señor, que tu Santo Espíritu, Dios, pueda ser derramado sobre cada vida. Que seas tú respondiendo aún a las necesidades, Dios, que han sido representadas, las necesidades del corazón de tus hijos, Señor. Aún, Padre, que puedas tocar a este pueblo y los alrededores. Trae convicción a cada corazón, Señor. Queremos ver almas, Dios, continuamente salvándose, entregando sus vidas a ti. Clamamos aún, Dios, por la familia de nuestro hermano José, Dios. Oh, Padre, el deseo de ellos que puedan estar en este lugar. Danos favor, Dios, con las autoridades. Danos favor, Señor,
para que pronto, Dios, puedan venir y puedan estar juntos, Dios, como familia. Aún sana aquellos que están enfermos, Dios, clamamos por Hugo, por Ángel, Dios. Clamamos así por Isabel, clamamos por Nuria, por Juanito, Señor. Aún por los hijos de nuestra hermana Rosy, por ella, Señor. Haz tu obra, Padre, trae sanidad. Y aún, Dios, trae convicción de pecado a aquellos que forman parte de nuestra familia, Señor, y que aún todavía no han sido salvos, Señor. Y en esta tarde, una vez más, habla a tu pueblo y toca cada uno de nuestros corazones, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludo al que está a su lado, amén. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Solo Dios se alone, solo Dios se alone, la vida es mala, todo se acaba. Solo Dios se alone, solo Dios se alone, solo Dios se alone, la vida es mala, todo se acaba. Solo Dios se alone. Amén. Vamos a dar una vez más en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que aún continúe bendiciendo nuestras vidas. Nuestro hermano Enrique nos ayuda en eso. Dios amado, Padre Santo, te agradezco, Señor, por este momento que vamos a tener, mi Dios. Te pido, Señor, que tú seas bendiciendo estas ofrendas, Padre amado, y bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, bendice a la hora alegre, Señor, y te pido también que tú seas bendiciendo a que no tiene, Señor, abriéndole puertas de trabajo, Señor, y así mismo también puedan, Señor, dar para tu obra, mi Dios. Dios, este culto en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Solo Dios es alone feliz. Solo Dios es alone feliz. La vida es mala, todo se acaba. Solo Dios es alone feliz. Solo Dios es alone feliz. Solo Dios es alone feliz. La vida es mala, todo se acaba. Solo Dios es alone feliz. Este es el disco que yo medito y no me canso de predicar. Sana los enfermos, fuera demonios, alma a la tempestad. Este es el disco que yo medito y no me canso de predicar. Sana los enfermos, fuera demonios, alma a la tempestad. Amén. Muchas gracias a los hermanos que nos ayudan con la alabanza y aún a cada uno de poder estar esta tarde una vez más y reunirnos como hermanos, compartir y no solo es oír la palabra del Señor. Recordar, tenemos que seguir invitando a gente. Esta es una de las comisiones que ha sido encomendada a cada uno de nosotros, así que tenemos que seguir llevando el Evangelio a aquellos que no conocen el Señor. Manténganse en oración, como les he dicho, sobre todas aquellas cosas que estamos orando continuamente. Hay algo que podemos recalcar, aparte de todo lo demás, hermano, es el trabajo para aquellos que no lo tienen. Estaba hablando incluso con nuestro hermano Culé esta mañana. No había venido en todo este tiempo porque había salido un trabajo de los domingos también. Y él mismo me dice, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero estar en la iglesia, pero me sale trabajo de unos días y luego dejo de trabajar y otros días. Entonces estaba pensando, y es que necesitamos también clamar al Señor por un trabajo que sea más firme en ese sentido. Dios tiene que abrirnos puertas en ellos, y que ayúdenos a orar por aquellos que están sin trabajo, que Dios les pueda dar el favor de trabajos estables, trabajos firmes, trabajos continuos, y no una semana, unos días nada más y luego otros días en casa. Y esto trae cierta frustración, trae cierto desánimo a aquellos que
viven esa situación, así que ayúdenos, hermano, a poder orar. Y si usted se entera también pues, de algo, pues, igual avísenos para que podamos así suplir esas necesidades. Aún también, como decía en la oración, vamos a orar por la familia de nuestro hermano José. Él me estaba comentando de que con los trámites que está haciendo, si él espera hasta que se termine estos trámites, todavía pasa un tiempo más y hay una oportunidad en este verano de poder lograr de que su familia pueda venir. Así que ayúdenos en oración al respecto, amén, de que podamos averiguar exactamente todas las cosas que se necesitan, las podamos conseguir, importante, y por supuesto que Dios nos dé el favor de que todo salga bien, entren. Porque uno de los grandes deseos que él siempre ha tenido es que su familia pueda estar con él. Son 2-3 años, hermano. 2 años que lleva lejos de su familia, así que ayúdenos en oración por él, que Dios ha abierto puertas para que él pueda venir y con toda facilidad prácticamente, que pueda entrar a España, aún llegar y tener trabajo. Dios puede hacer que aún también pueda llegar a su familia con bien. Así que manténganlo en oración a él y a su familia. Y bueno, por todas las cosas por las cuales estamos orando continuamente. Nuestra hermana Silvia me comentó que ella quería dar un pequeño testimonio. Ella escuchó acerca de Débora, y que estamos orando por el niño, por los problemas que los médicos están diciendo acerca del corazón del niño. Y bueno, ella me comenta de que ella vivió una experiencia algo parecida, así que ella quiere contar el testimonio al respecto. Denle un fuerte aplauso al Señor mismo. Los testimonios son para animarnos, así que Dios haga milagros. Esto es algo bueno. Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Yo voy a dar un testimonio que me pasó algo, bueno, similar, ¿no?, a la hermana Débora. Pues mira, como ustedes conocen, yo tengo 2 hijas. Una se llama Jennifer, la mayor, y la pequeña se llama Madeleine. Y gracias a Dios, pues estamos bien de salud. Les voy a contar un poquito la historia. Bueno, yo me embarazó ya de mi segunda hija, donde lo cual yo soy, digamos, 0 negativo y mi marido 0 positivo. Entonces pues había un choque entre sangre, no coincidía. Y claro, nosotros no nos hemos dado cuenta ni nada, me embarazó y punto, y ya. Y nada, luego ya empecé a hacer mis controles a los 2 meses. Y claro, los médicos me dijo de que hay una posibilidad que la niña pues va a nacer enferma o con un síndrome de Down, o bien contrario, pues que le iba fácilmente a abortar o llevarla en el vientre pues así muerta y tal. Entonces hablamos con mi marido y él me dijo, pues no, Silvia, no, yo no te acabamos, que no te hagas ningún control, ninguna revisión, lo que sea, lo que Dios quiera. Si Dios no quiere dar una hija o un hijo, lo que sea, pues así enfermito, pues lo que sea su voluntad de Él. Y si Dios no ha dado una hija sana, lo que sea, pues que sea para servir a Dios y tal. Entonces hemos seguido en ese proceso, pues nada, la verdad que me llevé muy bien el embarazo, no tuve complicaciones ni nada, pero claro, yo todos los días le decía a Dios, dame una hija sana, ¿no? No una hija enferma, o sea, dentro de mí, dentro de mis oraciones, ¿no? Y nada, nació mi hija, pues, y Edgar, pues él 100%, él pensaba ya, según como él estudió medicina, decía, pues la niña va a ser enferma. Me acuerdo cuando nació la niña, y lo único lo que él contó era los dedos de la niña, si estaba bien la niña. Y gracias a Dios, pues era una niña sana, salva, y pues aquí lo tenemos. Y nada, si el pastor quiere, puede pasar el testimonio de ella. No sé si... Bueno, ahora, si ella quiere decirlo, contarlo, lo que vivió. Y luego, sí, bueno, lo que la hermana me está diciendo es que hay un vídeo donde ella de pequeña cuenta la historia, ella de su propia boca. No sé si le lo quiere decir o quiere verlo en vídeo. Bueno, ella seguramente dirá el vídeo, pero ya lo mostraremos más adelante. No lo he preparado el vídeo para hoy, pero es interesante porque ella habla, ¿saben? Ella habla mucho y es interesante ver el vídeo.
Dios, lo vamos a poner el miércoles para que usted pueda verlo. Y es glorioso el hecho de poder saber que Dios puede hacer milagros. Así que por esas razones que seguimos orando, seguimos clamando al Señor por milagros que sucedan. Vemos gente recibir un milagro, ser sana, y aún se nos presentan necesidades nuevas por lo cual seguir orando. Y este es lo que tenemos que hacer. Así que continuamente seguir clamando a Dios por las necesidades, porque aún todavía Dios sigue sanando. Así que vamos a creer a Dios por un milagro para Hugo. Así que manténganlo en sus oraciones. Abra su Biblia, Mateo capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al 8. Como le dije en esta mañana, este mensaje es la continuación del mensaje de la mañana. Por la mañana estuve hablando de la gracia de Dios, y hoy quiero hablar de dar de gracia, porque espero que usted haya podido entender lo que la palabra de Dios habla acerca de la gracia de Dios. Usted haya podido entender de quiénes éramos y aún lo que la gracia trajo para nuestras vidas y lo que la gracia es, porque muchas veces olvidamos lo que Dios hizo por nosotros y por esta razón no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Porque si nosotros recordáramos lo que Él hizo por nosotros, es muy probable que seríamos aún más impulsados para poder hacer lo que Él nos pide. En esta noche el ánimo es de que podamos entender lo que Dios nos pide que hagamos y por ende hacerlo. Que no solamente es que lo sepamos, que es lo que Dios quiere que hagamos, sino que lleguemos a hacerlo. Si quizá hasta ahora no lo hacíamos o no entendíamos exactamente lo que teníamos que hacer al haber recibido de gracia, ahora dar de gracia, pues en esta tarde usted va a poder entenderlo para que pueda hacerlo, porque es una de las cosas que el Señor nos pide que hagamos. Así que Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8, vamos a leer el texto. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Vamos a dar. Te doy gracias una vez más por tu palabra, Dios. Gracias por cada uno de los que has traído a este lugar, Dios. Te pido que seas hablando, Padre, a cada corazón en esta noche, y que podamos, Señor, entender y sobre todo, Padre, hacer lo que tu palabra declara, Señor, así como hemos recibido, poder dar de la misma forma. Dios, te alabamos, haz tu obra en nosotros, la gloria es para ti, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ver primero lo que Dios hizo en nuestra vida, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros sabemos de dónde hemos salido, lo que hemos hecho, dónde nos encontrábamos, la situación en la que hemos vivido. Algunos hemos venido a los pies de Cristo de una manera, otros de otra manera, pero la realidad es que todos sabemos quiénes éramos, de dónde éramos, hacia dónde íbamos, la situación en la que nos encontrábamos. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un testimonio antes de conocer a Cristo, y esto es algo que no debemos de olvidar. Mire, se encuentra la historia de un hombre que era antes un pastor de ovejas, un pastor literal, un pastor de ovejas, una persona muy humilde, solo ganaba un poco de dinero nada más,
Pero su vida cambió en el tiempo, formó una familia, tuvo hijos y sus hijos empezaron a crecer. Ahora, lo que a sus hijos les sorprendía era el hecho de que él tenía una habitación al cual solamente entraba él de vez en cuando. Y a este hijo le llamaba mucho la atención el hecho de poder ver a su padre de vez en cuando entrar a esa habitación, y en curiosidad le preguntó: ¿qué es lo que tienes en esa habitación y qué haces en ese lugar? El padre pensó que ella podía entender acerca de lo que él estaba haciendo y le dijo: ven, y pasó con él dentro de la habitación. Y lo que le sorprendió al niño es ver colgado a un traje sucio, un traje viejo ya de pastorcillo ahí. Y lo primero que hace el niño es preguntarle: ¿por qué tienes eso ahí? ¿Por qué está eso colgado? A lo cual el padre le contó que antes era un simple pastor de ovejas, humilde, con pocos recursos, pero gracias a Dios, Dios le había bendecido tanto. Por esa razón tenía lo que ahora sus hijos mismos podían gozar. Pero la pregunta siguió, dijo el niño: ¿por qué todavía tienes esa ropa ahí? Él le dijo: para nunca olvidar lo que una vez fui. Y cada vez que quiero recordarlo, entro a esta habitación para verla y agradecer a Dios por lo que hizo por mí. Para esto me llama mucho la atención porque es exactamente igual. Así como hablamos en esta mañana acerca de la gracia de Dios, nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. No podemos olvidar de dónde nos encontrábamos. No podemos olvidar las cosas del cual Dios hizo en nuestra vida para que usted y yo podamos estar en ese lugar. Si usted puede observar y estudiar, por ejemplo en casa, me gustaría si usted lo puede estudiar a cada uno de los discípulos. De hecho, en nuestro texto nombra a los 12, y si usted lo puede estudiar a cada uno de quienes eran ellos, usted va a poder entender esto de la gracia. Porque, por ejemplo, sin ir muy lejos, podemos ver a Leví, que era Mateo, el publicano, un hombre recaudador de impuestos hacia los judíos, siendo un judío, de impuestos a los judíos, y los judíos mismos odiaban a esta gente porque lo entendían o pensaban que eran vendidos hacia los romanos, por lo cual eran rechazados, eran totalmente odiados. Y es más, los publicanos aprovechaban para poder hacerse ricos en base a ese dinero que ellos cobraban, por lo cual aún más odio todavía. Podemos observar aún a Simón, Andrés, Jacobo, Juan, pescadores, gente, hombres toscos, rudos, sin estudios, malhumorados, tercos, cabezones, brutos. Así eran estos hombres. Y aún podemos hablar de Judas Iscariote. Era un nacionalista violento que se unió a Jesús pensando que quizás Jesús iba a ser un revolucionario y junto a él podía haber logrado algo de lo cual él pensaba. ¿Y qué me dice del celote? Que él era otro revolucionario que odiaba a los romanos e igual quería incluso hasta verlos muertos a muchos de ellos. Y podemos hablar de cada uno. Lo que quiero que usted entienda, hermano, es el cuadro de la flor innata de la sociedad que Jesucristo llamó. Ven, sígueme. Y aquí están los 12, que cada uno con su historia, cada uno con sus testimonios, cada uno con sus vidas, de donde Dios los sacó, y ahora los prepara para que ellos puedan convertirse en los que deben de llevar el Evangelio a otros lugares. Si observamos a cada uno, podemos notar que eran bastante especiales cada uno de ellos. Y mire, para que usted entienda esto, hermano, nosotros no estamos tan lejos de ellos. Yo sé que nosotros podemos vernos muy especiales antes de conocer a Cristo y todo esto, pero no estábamos muy lejos de ellos. También teníamos nuestras historias. Sin embargo, ellos entendieron lo que fue la gracia para sus vidas, y así como el texto nos menciona, ellos dieron de gracia. En este momento, en este texto, cuando Jesús los manda, estas palabras de gracia habéis recibido, dad de gracia,
y ustedes pueden observar la vida de cada uno de ellos, ellos lo hicieron. Tanto así que anunciaron el Evangelio por todo lugar y entregaron sus vidas por Cristo. Algunos fueron decapitados, otros alanceados, otros colgados, crucificados, hervidos como Juan. Ser salvo por la gracia de Dios después de ser hervidos, desterrados. Pero durante toda su vida dieron de gracia. Y aún usted puede observar a muchos de los mártires que usted puede ver a lo largo de la historia. De gracia recibieron, dieron de gracia. Ahora, nosotros tenemos que entender que ninguno de nosotros podemos decir que éramos diferentes a ellos, porque también teníamos nuestras vidas manchadas y llenas de pecado. Dice en 1 Corintios 1, 25 al 29, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Esta es la definición de lo que éramos. Vamos a verlo, porque yo creo que nosotros teníamos como que un concepto totalmente diferente a lo que éramos. Dios mismo dice, bueno, en este caso le está diciendo a los de Corinto, pero también nos está diciendo a nosotros. Primero dice, no sois muchos sabios según la carne. No nos está llamando tontos, pero tampoco eminencias. ¿Lo entiende, no? O sea, no éramos eminencias del mundo. O hay alguno aquí que era candidato al premio Nobel, por ejemplo, de la paz. No, ¿verdad? Ok. Ni muchos poderosos. Creo que no hay poderosos aquí. Ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Usted y yo entraremos en esto? Lo necio del mundo escogió. Ay, qué fea esa palabra. Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios. ¿Usted cree que era parte de lo débil del mundo? ¿O se creía fuerte? Pues lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahora aquí donde está peor todavía. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, hermano, los que estamos aquí, los que hemos recibido la gracia de Dios, éramos parte de lo vil, menospreciado del mundo. No le gusta, ¿verdad? Sé que es lo que éramos. La palabra de Dios dice que de ahí salimos. Es lo que éramos. No éramos tan como muchas veces podemos pensar. Es más, dice, incluso ni éramos para ser. Yo me pongo a pensar en esa palabra y digo, pero sí que es verdad. Yo era totalmente menospreciado. Hasta yo mismo me creía nada y nadie. Aún dentro de mi familia, por lo cual, por supuesto que encajo en todas las palabras que la palabra del Señor nos está declarando aquí. Y cada uno de nosotros hemos salido de una situación como esa. Si alguien tenía un concepto diferente de sí mismo, pues este texto bíblico nos recuerda lo que éramos. Es importante que nosotros sepamos lo que éramos. Por esa razón no éramos tan diferentes a los 12 discípulos. Ahora, si los 12 discípulos pudieron dar de gracia, nosotros tenemos que entender lo que éramos, la gracia que recibimos para poder hacer lo mismo.
No podemos olvidar lo que éramos para poder ver la grandeza de su gracia sobre nuestra vida. Y en esta mañana hablé acerca de lo que es la gracia. Una grandiosa gracia para nosotros, inmerecida. ¿Se acuerdan? Éramos enemigos de Dios. No merecíamos su gracia. No podemos dar de gracia si no llegamos a comprender la maravillosa gracia que salvó a un pecador como usted y como yo. ¿Ya? Dios dice que usted tiene que dar de gracia. Entonces, para que usted dé de gracia, usted tiene que entender esa gloriosa gracia. John Newton la definió como la sublime gracia. Este es uno de los himnos más oídos a nivel mundial, escrito por John Newton. De hecho, hasta Elvis Presley la cantó. Sublime gracia. Y esta es la letra. Este hombre entendió lo que era la gracia. Dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, una vez más. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, y aún cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia e inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Este hombre fue tratado en un principio como un esclavo, y luego él mismo se convirtió en alguien que compraba y vendía esclavos. Pero recordó a su madre que de pequeño le hablaba acerca del Señor, y había algo en su corazón que le decía de que lo que estaba haciendo no era correcto, por lo cual buscó ayuda, entendió lo que era la gracia de Dios, dejó de hacer eso, y es más, él buscó la manera de poder ir en contra de lo que era la esclavitud. Y él escribe uno de los himnos más cantados que existen en el mundo, Sublime Gracia. ¿Usted ha entendido lo que es la gracia? Amén. ¿Usted ha entendido quién es? Porque mire, vamos a hablar de dar de gracia, y quiero que usted participe en esto, quiero que me ayude a poder responder de cómo es esto de dar de gracia. Así que, si usted puede observar, Jesús está hablando en imperativo. Nuestro texto, Él habla en imperativo. Dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hasta aquí es un mandato. Aún más adelante nos da los nombres de ellos, pero el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. En otras palabras, imperativo, hacerlo. ¿Se da cuenta lo que dice el texto? ¿Sí? ¿Está viendo la orden? ¿Está viendo el mandato de Jesús? No hay un si pueden, no hay un si quieren, no hay un si les parece, no, es un mandato. Él les está dando una orden y ellos lo hicieron.
Ellos debían sanar enfermos, debían echar fuera demonios, debían predicar el evangelio, primeramente a los judíos y luego más adelante a los gentiles también. Y aún en el versículo 8, por eso nos dice, de gracia recibiste, da de gracia. Ahora, los discípulos lo hicieron porque ellos dieron la vida por el evangelio. Pregunta, aquí es donde quiero que cada uno sea participativo, hermano. Reconociendo la gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué hizo la gracia de Dios sobre su vida? Venga, vamos. Nos trajo el perdón Nos trajo el perdón. ¿El perdón de qué? de nuestros pecados. El perdón de los pecados de nuestro hermano Manolo. ¿Ya está? Hermana Polonia, ¿la gracia trajo el perdón de sus pecados? ¿Usted era pecador? ¿Usted era pecador? ¿Hay alguien aquí que no era pecador? No es que yo quiero que usted recuerde esos pecados y tampoco que los diga, por supuesto que no. Hay cosas del cual nos avergonzaríamos. Pero piense, si la gracia trajo perdón a nuestros pecados, a los pecados que nosotros cometimos, ahora, ¿qué significa esto de dar de gracias? Porque nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, por lo cual, ahora, ¿qué tiene usted que hacer? ¿Perdonar algún tipo de pecado? Las ofensas. ¿Los pecados más simplecitos? ¿Los no tan graves? ¿Qué es lo que tiene que perdonar? Todos. Por eso es perdonándoos unos a otros. No es hablando, no importa cuál sea el pecado, no importa lo que ha sucedido, no importa lo que ha hecho. Si tú vas a dar de gracia así como has recibido esa gracia, tú tienes que perdonar igual. Por eso es que Pedro como que se quiso zafar un poquito aquí y dice, bueno, Señor. Y mire que Pedro cae de rodillas delante de Dios al ver esa pesca milagrosa y cae de rodillas diciendo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Si usted observa esa frase que dice Pedro, da a entender de que tremendo pecador es Pedro. Pero ahora Pedro, esto de que quiere zafarse, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Y qué le dice el Señor? 70 veces 70. En otras palabras, mira, ni pienses en el número, perdona. Perdona, que lo que tienes que hacer es perdonar. Es decir, hermano, y entienda esto, todo hijo de Dios está plenamente ordenado por Dios a que perdone. Amén. No hay opción. Usted ha sido perdonado, usted tiene que perdonar. Amén. Es una orden, no mía, gracias a Dios, es orden de Dios. Si usted va a dar la misma gracia que recibió, usted tiene que perdonar de la misma manera que ha sido perdonado. Amén. ¿Qué otra cosa trajo la gracia? Vida eterna. Vida eterna, ok. ¿Y esto qué significa? Cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al poder venir Cristo en nuestra vida, vida saltó a nosotros, nacimos a una nueva vida, hemos recibido esa gracia de nuestro Dios para ser vivos, y no solamente eso, sino vida eterna. Ahora, si nosotros vamos a dar gracia, ¿qué significa con los demás? Que vamos a dar el regalo del perdón a los demás. Para que ellos también tengan vida al igual que nosotros. Por eso, hermano, usted, todos los llamados hijos de Dios, tienen que testificar. No hay opción, no hay no me apetece, no hay no lo sé, no hay me da vergüenza, no hay me da miedo. No, búsquese la manera, búsquese la estrategia, hágalo como usted pueda, pero hágalo. Porque si a usted le evangelizaron y recibió usted vida, usted tiene que dar tal y como recibió. ¿Se entiende? Amén. ¿Qué más trajo la gracia? Renovar el entendimiento. Renovación en nuestro entendimiento. Ok. A través de ese nuevo hombre, ahora podemos pensar de una manera distinta, ver de una manera distinta. Y esto tiene que ver con el nacimiento. Por esa razón es que tenemos que evangelizar y hablarle a la gente del Señor. ¿Qué me dice del amor?
de Dios. ¿Usted cree que Dios le amó? Amén. ¿Usted cree que Dios le ama? Ay, cuánto nos encanta, ¿no? Como hijo de Dios. Dios me ama. Con amor eterno me ama. Nos gusta ese versículo. Ay, cuánto amor para Dios. Ni lo profundo ni lo alto. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y nos mandamos por el WhatsApp, nos mandamos por todos sitios estos versículos. Ahora, usted recibió el amor de Dios para su vida. Y si usted va a dar de gracia, ¿qué tiene que hacer? Dar el amor a los demás. Dar enamorarnos. Ese mismo amor. Y así como usted fue amado, usted debe de amar a los demás. Amén. Ahora, la gracia va mucho más allá. ¿Se acuerda? Esta mañana hablamos de que nosotros éramos enemigos de Dios. Y que la gracia trajo amor a sus enemigos. Y a enemigos que salían huyendo de Dios, enemigos que no querían saber nada de Dios, enemigos que no se interesaban por Dios. Y usted recibió esa gracia siendo ese tipo de enemigo. ¿Cómo es entonces que usted tiene que dar esa gracia? Amar a los enemigos. Tiene que amar a sus enemigos y aunque no le escuche, tiene que perseguirlos. ¿Jesucristo no le persiguió? Amén. ¿Jesucristo no le alcanzó? Pues usted recibió esa gracia. Usted tiene que dar esa misma gracia. Amar a sus enemigos. Amar a aquellos que no soporta. Aquellos que no quiere ver ni en pintura. Aquellos que no quiere absolutamente dar nada. Aquellos que ni siquiera quizás pueden valorar lo que usted puede hacer, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que usted recibió esa gracia que usted ni yo valoramos en ese tiempo y aún así lo recibimos, por lo cual no podemos esperar que nuestros enemigos también valoren lo que nosotros hacemos, sino que tenemos que hacer lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Eso es dar de gracia. Pero es que ¿por qué yo voy a hacer algo que ni siquiera se lo merece? Pregunta, ¿usted se merecía la gracia de Dios? No. Pues entonces usted tiene que dar esa misma gracia que ellos no se lo merecen. Si vamos a dar de gracia, tenemos que hacer exactamente como Dios lo hizo con nosotros. Por eso, hermano, es importante que nosotros recordemos esto. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde salíamos? Lo que realmente éramos y cuál era nuestra condición y hacia dónde íbamos sin esperanza y sin Dios. Y aún así la gracia de Dios nos alcanzó, por lo cual cada uno de nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. La gracia trajo salvación. Usted debe ayudar a que otros también puedan ser salvos. Aún la gracia trajo ese Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive, mora en nosotros. Otros también tienen que recibirlo. No puede usted simplemente tener eso, sino otros más. Poder vino sobre nuestras vidas. Otros también deben de recibir ese mismo poder que viene de lo alto. Usted era un enemigo. Aún usted tiene que amar a sus enemigos. Bendición vino sobre sus vidas. Usted tiene que bendecir aún a aquellos que pueden maldecirlo. Vino sanidad a nuestra vida, por lo cual usted también tiene que hacer lo mismo. Si vamos a dar de gracia, solo tenemos que mirar nuestra vida de hasta dónde la gracia de Dios nos alcanzó y de dónde nos sacó. ¿Y qué fue lo que perdonó? ¿Y qué fue lo que hizo por nosotros? Y tenemos que repetir exactamente lo mismo. Es una orden. De gracia recibiste, date gracia. Por eso, hermano, una de las cosas que nosotros hacemos es poder hablar con la gente, traer un mensaje de parte de Dios, saber que Dios puede aún perdonar sus pecados, limpiarlos, ayudarlos, levantarlos, hacer que ellos puedan nacer de nuevo, aún sanarlos. Usted debe de poner la mano sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en su vida. Jesús le dijo a los discípulos, sanad enfermos.
Usted tiene que orar por ellos. Usted tiene que clamar por aquellos que están perdidos, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están leprosos, por aquellos que están muertos. ¿Por qué? Porque esa era nuestra condición. Y la gracia nos alcanzó. Ahora nosotros tenemos que traer esa misma gracia a aquellos que están en la condición que nosotros nos encontramos. Amén. Por eso, recordando aún lo que le dije en esta mañana hablando con un hermano, hoy en día los cristianos no tienen el poder que tenían los discípulos en ese tiempo. Hoy en día no están sucediendo los milagros, las cosas sobrenaturales que sucedían en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no queremos dar la gracia que hemos recibido. Porque escogemos a quién vamos a perdonar. Porque escogemos el tipo de error que se ha hecho para poder perdonar. Porque escogemos a quién podemos darle inclusive el Evangelio. Muchas veces cuando nosotros a veces salimos incluso a evangelizar, a veces hasta escogemos a la gente para poder predicarles el Evangelio. No, este no creo, ese no, a ese. Pero nosotros no somos quienes para poder escoger. Si a nosotros nos hubieran escogido también, puede que quizás nosotros ni siquiera nos hubieran hablado del Evangelio. Si me hubieran visto pasar a mí por ahí, dije, este muchacho. Y quizás ni siquiera me hubieran predicado, pero no. Sin escoger pudieron hablarme del Evangelio y gracias a Dios pude conocer al Señor, por eso estoy aquí. Por lo cual nosotros no podemos escoger, no podemos ni siquiera decir, no puedo amar a aquel que me ha hecho daño porque me ha hecho tanto daño, me ha hecho esto, me ha hecho aquello, por lo cual yo no puedo hacer eso. Aún así debe de hacerlo, porque si Dios lo hizo por usted, usted está obligado a hacerlo. Si va a dar la gracia que usted recibió, está obligado a hacerlo para dar exactamente lo que usted recibió. Por eso no hay manera de poder escoger. Solo Jesús les dijo en este texto de ir primero a los judíos, pero luego después, usted sabe, el Evangelio se extendió por todo el mundo de ese tiempo y aún nos alcanzó a nosotros que no somos judíos. Por lo cual, hermano, no podemos escoger a quién le vamos a hacer el bien, a quién vamos a llevarle el Evangelio, a quién vamos a poder perdonar. Es más, Jesús mismo nos dijo, amad a vuestros enemigos. Pero si lo vamos a hacer como la gracia lo hizo con nosotros, entonces tenemos que amarlo a pesar de que ellos nos rechacen. Amén. Y aún te sigo amando después de que me rechaces. Y aún te sigo amando e insistiendo después de que me ignores. Aún te sigo amando e insistiendo después de que hagas esto y aquello conmigo. Porque no sé, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí escuchamos el Evangelio una y otra vez. Y otra vez quizás, y otra vez, hasta que decidimos caer en cuenta de que necesitábamos de Dios. Pero muchos de nosotros nos predicaron, y ni prestábamos atención. Pues usted tiene que insistir también. Aún más en aquello que quizás le pueden hacer mucho daño. Mira, hay gente, hermano, que nos puede hacer daño. Yo recuerdo un hombre que venía a la iglesia de Roquetas. Estuve tomando un café con él. Él era un bombero y él tuvo un accidente y ya perdió la pierna por eso, y él estaba frustrado por esa situación porque no era el mismo, ya no podía hacer lo que él hacía. Y estábamos hablando acerca de las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Es verdad, hermano, que con nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, es complicado perdonar. Es muy difícil perdonar.
Pero hemos nacido de nuevo una vida espiritual, la plenitud de Dios. ¿Se acuerdan? La plenitud de Dios quiere llenar nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros. Él nos da poder, amor, dominio. Por lo cual nosotros ahora en la vida espiritual sí podemos hacer lo que no podíamos hacer naturalmente. Y ese es el detalle, por lo cual, hermano, no tenemos ninguna excusa para poder decir y aún hablar de cuánto dolor quizás nosotros hemos podido sufrir a causa de alguien o de alguien para no poder dar gracias a sus vidas. Por eso cuando le conté un poco la historia, él me dijo: yo jamás podría haber hecho lo que has hecho. El poder perdonar a aquel que por muchos años se estuvo maltratando. Y pude decirle: porque no he sido yo. Porque naturalmente, siendo yo mismo carnal, era imposible. Pero Dios en mí, como yo entendí que era un pecador y que recibí esa gracia sin merecerlo, entonces tenemos que hacerlo también nosotros. Piensen en esa noche, hermano, ¿quién quizás pudo haberle hecho más daño en la vida? Es la persona a quien más debe amar. Si usted quiere darle gracia. Porque, hermano, los clavos, todo lo que Él sufrió, todo ese calvario que sufrió Jesús por nosotros, lo hizo por nuestros pecados. Ese dolor le causamos nosotros por lo enemigo que éramos. Por lo cual, si hay alguien que le pudo haber causado dolor, hermano, usted tiene que darle gracia. Aún, quizás usted pueda decir: yo no lo necesito. Es muy probable que quizás nosotros no necesitáramos eso, pero su enemigo sí lo necesita. Y por amor a esa persona, usted tiene que darle gracia. El ánimo, hermano, en esa noche es que usted pueda entender que la gracia de Dios ha sido tan sublime para su vida que usted no puede hacer otra cosa más que devolver de la misma manera a otros. Vamos a dar. Amén. Quedemos nuestro rostro por un momento, cerremos nuestros ojos. Si todos los que estamos aquí somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, entonces usted sabe lo que ha sido la gracia para su vida, lo que la gracia trajo. ¿Se recuerda lo que prediqué en esta mañana? Hablé sobre lo que es la gracia. Por lo cual simplemente eche de ver un poco al pasado, un poco a su vida, un poco a lo que era. Considerando que entre lo vil y menospreciado que Dios escogió estábamos ahí, que lo que no éramos para ahora ser, gracias a lo que Él hizo en nuestras vidas. Podemos decir como John Newton mismo dijo: no soy lo que quiero ser, no soy lo que debería ser, no soy lo que puedo llegar a ser, no soy lo que pretendo ser, pero tampoco soy lo que una vez fui. Y como dijo Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy. Si somos lo que somos ahora, y si podemos ver aún de una manera diferente, y si podemos decir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y si podemos decir que somos salvos, hermano, es por la gracia de Dios para nosotros, por lo cual no podemos quedarnos sin dar tal y como lo hemos recibido. Usted recibió de gracia, yo recibí de gracia. Tenemos que dar de gracia. Tenemos que perdonar como hemos sido perdonados. Tenemos
que ayudar como hemos sido ayudados. Tenemos que insistir como hemos recibido esa misma insistencia. Tenemos que amar como hemos sido amados. Vamos a ponernos en pie. Este altar está abierto. ¿Por qué no viene a saltar, hermano? Y podemos tomar una decisión como hijos de Dios. Quizás hasta ahora podemos decir, no he dado tanto de gracia como debía de hacerlo, pero hoy sí entiendo. No es algo opcional, es algo que debemos de hacer porque nuestro Dios nos ha mandado a hacer. Si tan solo podemos ver a nuestra vida, hermano, es suficiente para poder saber lo que tenemos que hacer. Este altar está abierto. Venga a ese lugar y empieza a hablar con Dios. Quizás hay que pedirle perdón si hasta este tiempo no hemos dado de gracia. Si hasta este tiempo todavía hemos guardado rencor, hay resentimiento en nuestro corazón, hay cosas que todavía no hemos querido hacer, hay cosas que todavía nos duelen en nuestro corazón y que no aceptamos porque alguien nos ofendió, porque alguien nos hizo daño, porque alguien hizo algo en contra de nosotros, y debemos resolverlo hoy, porque no puede haber eso en nuestros corazones. Debemos soltar perdón, debemos soltar gracia, debemos soltar amor, debemos soltar favor, aún para con nuestros enemigos. Y ese es el momento que podemos tener la oportunidad de poder hacer lo que el Señor nos manda hacer, para que levantarnos de ese lugar haciendo exactamente lo que Él nos ha dicho. De gracia recibiste, da de gracia. Este altar está abierto. Venga a este lugar y empieza a hablar con Dios mientras cantamos esta canción. Te agradezco, Dios, por tu gracia. Oh Señor, si tan solo me pongo a pensar, te doy gracias, Señor, porque de temprana edad pude reconocerte como Señor y Salvador. Tiempo suficiente para saber que entre lo vil y menospreciado me encontraba, olvidado, rechazado, aún ser un milagro, porque ni siquiera mi madre quería tenerme, a causa de un error, a causa de un daño. Lo que el odio puede hacer, aún impedir la vida de un nuevo ser. Pero tu gracia estuvo allí, tu favor para conmigo estuvo allí. Pude nacer, Señor. Aún he vivido situaciones, Dios, he vivido problemas, he vivido situaciones que muchas veces me he quejado. Dios, perdóname por ello. Aún un pecador, un vil pecador, con muchas bajezas, pero aún así me amaste, aún así me perdonaste y aún así me llamaste. Me diste una vida nueva. Tu Espíritu, Dios, en mí, tu favor, tu gracia, tu perdón, tu amor. Oh, Santo Dios, realmente me he sentido amado, Dios, realmente me he sentido amado. ¿Cómo no amar a otros si tú nos has amado siendo enemigos tuyos, Dios? Oh Padre, abre nuestro entendimiento, Dios, para poder dar, Señor, como tú lo has dado, para poder dar lo que hemos recibido abundantemente, tal y como lo recibimos, porque tú no escatimaste nada para nosotros. Tú lo diste todo, Dios. Derrochaste amor. Tu gracia nos alcanzó, nos persiguió, nos alcanzó.
nos diste lo que ni siquiera merecíamos. Dios, perdona a los padres en algún momento. Dios, hemos escogido a quién perdonar. Si hemos escogido qué cosas perdonar. Si hemos escogido guardar rencor, odio, amargura, resentimiento. Si aún hemos decidido por la vida de alguien, o hemos decidido quién puede o no ser salvo, Dios, perdona. Porque nosotros hemos recibido de gracia y tu gracia abundó en nuestra vida, porque éramos pecadores, porque había una multitud de pecados en nuestra vida. Y cuando el pecado abundó en nuestra vida, tu gracia sobreabundó para con nosotros. Oh Santo Dios, es una realidad, Padre, en el mundo cristiano de hoy. El no poder, Señor, ver las cosas sobrenaturales suceder en nuestras vidas como en los primeros cristianos, simplemente porque no estamos dando de gracia tal y como lo hemos recibido. Ayuda a entender a tus hijos, Señor, esto, porque solo el poder de tu Santo Espíritu se moverá de una manera sobrenatural en nuestra vida cuando demos de gracia, así como lo hemos recibido, Dios. Ahora, Padre, en cada uno de los que están en este lugar, digno eres tú, Señor. Amén, amén. Me llama mucho la atención las palabras, ya no solamente el himno que Newton compuso, sino que él dijo, él reconoció que aún todavía le faltaba mucho. Se convirtió en un predicador. Él decía, no soy lo que quiero ser, no soy lo que debo ser, no soy lo que pretendo ser, pero no soy lo que una vez fui. Si usted puede reconocer, hermano, que usted ya no es lo que una vez fue, usted puede ser agradecido. Pero si es que yo no he cambiado, si usted no ha cambiado, hermano, entonces estamos en un problema muy serio. Si usted no es diferente de lo que era antes de conocer al Señor, hermano, entonces tenemos un problema muy serio. El no ser lo que éramos nos ayuda a poder ayudar a otros a poder dejar de ser lo que somos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y a los muertos tenemos que hacer que tengan vida. Porque no se pueden quedar muertos. Por eso que la palabra de Dios dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por esa razón es que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por eso es que nosotros tenemos que hacer eso. No se preocupe si Dios sabe quién se va a salvar o no. Por supuesto que Dios lo sabe, pero como usted no lo sabe, usted simplemente tiene que hacer lo que Dios le dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Nada más. Que lo acepte o no, ese es el problema de cada uno, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que hemos recibido y darlo conforme lo hemos recibido. Y vamos a ver lo sobrenatural, no solo en nuestra vida, sino a través de nuestra vida. Y esto es lo que necesitamos hacer. Maravillosa gracia, sublime gracia. Vamos a hablar, vamos a despedirnos. Pastor, tengo una palabra para Carmelo. Gloria al Señor. Vete para el altar. Gloria a Cristo. No es tan importante que yo te dé una palabra. El Señor ha puesto en tu corazón lo que tienes que hacer. Pero lo más importante es que tú puedes buscar al Señor. Y el Señor te dice que le busques. Porque Él te va a hablar. ¿Vale? Y no solamente para ti, sino como un instrumento en la iglesia. Para que tú seas bendición para otros hermanos. Así que busca al Señor, gloria al Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Búscale porque el Señor va a hacer de ti un oráculo. ¿Vale? Gloria al Señor. Pastor, vamos a orar por Él. Gloria a Cristo. Ayúdame a orar por Él. Te alabamos y te adoramos. Dios, gracias, Padre, por todo lo que quieres hacer en nuestra vida.
obra en su vida, confirma esta palabra a su corazón, y que Y Dios le alabamos, dé y todo dice, bendito aquello que quiere ser. Gracias por tu amor, por tu Gloria misericordia, por tu Señor. bondad. Señor, bendícelo, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar para despedirnos, que tenga una muy buena semana. Recuerden, miércoles estamos en este lugar a las 8. Voy a pedir a nuestro hermano Jonathan que nos ayude en oración. Y lo para empezar, damos gracias una vez más por habernos traído a su casa de oración, Padre. Te damos gracias por la palabra que hemos recibido, Señor. Sé tú, Dios, ayudándonos a llevarla a cabo en nuestras vidas y también compartirla, Señor, como tú has dado tu gracia a nosotros, Padre. Te damos todo esto,